Hoy quiero hablar de uno de mis mitos favoritos en todo este librazo, que es las metamorfosis. No lo he leído todo hoy por acá, pero de todos estos que he leído, que son muchos, hay uno que me fascinó y es el mito de Faetón. Faetón es el hijo de Helios. Helios es el sol. Y este mito me encanta porque me hace pensar en cosas muy universales. La primera es el riesgo, los peligros de codiciar posiciones, empresas, tareas que nos quedan grandes, que son superiores a nuestras fuerzas. Y el segundo es pensar en la relación entre el padre y el hijo, una relación tan compleja y tan interesante, y sobre todo pensar en los riesgos de que un hijo, en lugar de forjarse su propia identidad y trazar su propio camino, decida vivir su vida emulando al padre y desee reemplazar al padre, que aquí hay toda una cuestión del psicoanálisis muy interesante. ¿De qué va este mito? Pues tenemos a Faetón. Faetón es un joven y un día está conversando con un compañero y su compañero le dice que él no es hijo de Helios, que eso es mentira, que eso es una historia de su madre. Y Faetón va muy consternado donde su madre a preguntarle si su padre es efectivamente Helios, el sol. Su madre, por cierto, no es ninguna mortal, su madre es Clímene, es una oceánide, es decir, es hija de Océano, es una deidad. Y su madre le dice que en efecto Helios es su padre, pero como ve que su hijo todavía tiene dudas, le dice que él puede ir al Palacio del Sol, al Palacio de Helios, y preguntarle cara a cara. Entonces emprende Faetón la travesía a los confines del mundo donde tiene la morada su padre, y Ovidio nos hace una descripción hermosa sobre el Palacio del Sol. Les voy a leer un fragmento. El Palacio del Sol se elevaba sobre altísimas columnas, relumbrante de oro bruñido y piropo que semeja llamas. Cubría su techumbre reluciente marfil y las dos hojas de su puerta irradiaban luz plateada. Y aquí sigue. Superaba la materia el acabado artístico, pues allí Mulciber, Vulcano, había cincelado los mares ciñendo las tierras en su centro, el globo terráqueo y el cielo que se cierne sobre él. Y aquí continúa Ovidio la descripción de ese palacio asombroso del sol, un palacio dorado, un palacio de luces doradas, plateadas, un palacio finamente labrado por el mismísimo Vulcano. Quería leerles también la descripción cuando ya Faetón entra al palacio y ve a su padre en su trono y de todas las deidades que rodean a su padre. Y esto a mí me voló la cabeza, me pareció hermosísimo. Dice, tan pronto como allí llegó por arduo sendero el vástago de Clímene y penetró en la morada de su cuestionado padre, de inmediato dirige sus pasos hacia el rostro paterno y se detiene lejos, pues no podía soportar más de cerca su luz. Cubierto de purpúreas vestes estaba sentado Febo en un trono resplandeciente de brillantes esmeraldas. Aquí tenemos una imagen que, además de ser muy bella, presagia el destino del hijo, presagia el destino de Faetón. La luz del padre ciega a Faetón, es decir, Faetón no puede ver a su padre. Y durante el resto del mito nunca lo podrá ver realmente, nunca lo podrá mirar a los ojos, tampoco lo va a poder escuchar. Y el padre va a dedicarle ruegos, va a darle instrucciones, va a tratar de disuadirlo de una empresa a la que se quiere medir, pero Faetón nunca lo va a escuchar, porque Faetón está empecinado en ser su padre. Y este deslumbramiento anticipa la ceguera de Faetón, que va a marcar su destino trágico. Ahora sí quiero leerles la descripción sobre el sol sentado en el trono y todas las deidades que lo rodean, porque es hermosísima. Entonces, como decía, cubierto de purpúreas vestes estaba sentado Febo, Febo es el sol, en un trono resplandeciente de brillantes esmeraldas. Aquí viene. A derecha e izquierda estaban de pie el día,
el mes y el año, y los siglos y las horas, colocadas a intervalos iguales. Eso es hermosísimo. Están día, mes y año, siglos y horas colocados a intervalos iguales. Entonces hay que imaginarse al sol sentado con deidades que llegan hasta el infinito al lado y lado. Es como si uno se imaginara al sol reflejado en uno de esos espejos que multiplican la imagen hasta el infinito. Y luego dice, la nueva primavera, ceñida con una corona de flores. Estaba el verano, desnudo y portando guirnaldas de espiga. Estaba el otoño, sucio de uvas pisadas. Y el helado invierno con sus blancos cabellos desgreñados. Es preciosa esta antropomorfización o esta caracterización de las estaciones del año. Y la primera interacción es hermosa porque despeja toda duda. Antes de que Faetón pregunte, ya el sol con el saludo le está respondiendo su pregunta. Le dice, ¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿Qué has venido a buscar en esta alta morada, Faetón? Hijo que no podría negar su padre. Es decir, despeja la duda inmediatamente. Pero ya veremos en este mito que Faetón no está tratando de despejar ninguna duda. Hay algo más oscuro, más trágico que lo está guiando en esa conversación con su padre. Entonces, eso dice Helios y Faetón le reitera la pregunta, le pregunta si él en efecto es su padre. Y Helios le dice que sí, que en efecto es su padre, y para que no le quepa ninguna duda, le pida cualquier don y él jura que se lo concederá. Yo ya había hablado en un video anterior sobre este mecanismo narrativo que se repite en otros mitos, y es que un dios le promete un don a un ser humano, cualquiera que le pida. Y el ser humano le pidió un don que evidentemente va a terminar en su destrucción. Y aún así el Dios tiene que concedérselo porque ya prometió. Y esto es hermoso y esto es muy diciente de cómo funciona la mitología griega y la mitología romana, porque los dioses están supeditados al destino y la promesa es una manifestación del destino. Entonces el Dios tiene que cumplir su palabra, aunque sabe que al cumplir su palabra va a terminar en la destrucción de ese ser amado. ¿Qué le pide Faetón a Helios? Le pide que le permita conducir la carroza con la que todos los días se levanta y se pone, y con la que todos los días recorre el orbe y ilumina el mundo. Helios inmediatamente está horrorizado con esa petición, porque es una petición tremendamente temeraria. Lo primero que Helios le dice es que ni siquiera Júpiter, ni siquiera Zeus, que es el soberano del Olimpo, es capaz de gobernar a sus caballos. Ni siquiera él es capaz de manejar la carroza, el carruaje con el que levanta y pone el sol y con el que ilumina el mundo. Y después, para tratar de disuadirlo, de convencerlo de lo que le está pidiendo es una locura, le explica lo aterradora que es su tarea diaria. Le dice que él tiene que subir muy lentamente con sus caballos que apenas se están calentando hasta el cenit, y que cuando llega al cenit ve desde las alturas el mar y la tierra a sus pies, y que su corazón queda sobrecogido de espanto, le da un vértigo terrible. Le dice también que durante todo el camino tiene que resistir la rotación de los polos para que no le echen a perder el carruaje y para que no desvíen su curso. Le dice que tiene que sortear las constelaciones, que son bestias gigantescas en el cielo. Tiene que sortear las pinzas del cangrejo y el escorpión. Tiene que sortear las fauces del león y tiene que sortear los cuernos del toro. Y le dice además que tiene que gobernar con un pulso firme y fuerte a sus caballos, que son poderosísimos y que escupen fuego por las narices y por las bocas, y que son caballos extremadamente poderosos. Ninguna de estas advertencias le sirve a Faetón. Faetón está empecinado, él quiere manejar el carruaje de su padre.
y no va a obtener un no como respuesta. Y su padre, como está atado a la promesa que le hizo a su hijo, decide aceptar. Entonces manda a traer los caballos, manda a traer el carruaje, unce los carros al carruaje y le da una serie de instrucciones a su hijo sobre cómo tiene que hacer el recorrido. Y estas instrucciones son preciosas. De nuevo, todo esto es tan hermoso que preferiría que lo leyeran a yo estar contándoselos. Y todo esto está disponible en muchas versiones en PDF en internet. Pero después de darle todas estas instrucciones sobre cómo hacer el recorrido, Faetón emprende el viaje y ya desde el comienzo se da cuenta de que no va a terminar bien, porque los caballos perciben que el carruaje no tiene el mismo peso y que las manos que sujetan las bridas no tienen la misma fortaleza, no tienen el mismo pulso. Entonces muy rápido los caballos se desbocan. Imagínense qué pasa si se desbocan los caballos que están jalando al sol, que están jalando la luz del sol. Pasa el absoluto desastre. Ovidio se expande mucho en la descripción de las consecuencias de que se estén desbocando los caballos. Pues ¿qué pasa? Que el sol está andando muy cerca de la Tierra y se está alejando de los puntos de su curso natural. Entonces, los lugares que antes eran fríos ahora están calcinados. Los lugares que antes eran calientes ahora están helados. Bosques y selvas enteros calcinados. Mares y ríos evaporados completamente por el calor del sol. A todo este desastre, Júpiter decide que tiene que hacer algo, que tiene que detener la destrucción de la Tierra. Entonces se monta en una nube y coge uno de sus temibles rayos y se lo lanza a Faetón. Y Faetón cae muerto como un meteorito incandescente hacia la Tierra. Y en este punto del mito Ovidio hace algo precioso porque se resiste a la interpretación fácil del mito, porque hasta este punto nosotros podríamos decir que la lección del mito, o la moraleja, por llamarlo de una mala forma, del mito, es que uno no se puede atrever con tareas que le pueden quedar grandes, uno no se puede atrever con dones que no cuadran a sus fuerzas. Que por cierto es una cosa que le dice Helios a Faetón. Él le dice: este don no cuadra a tus fuerzas ni a tu edad pueril. Entonces esa podría ser la conclusión del mito hasta ahí, que uno no puede hacer eso, que uno tiene que codiciar empresas que cuadren a sus propias fuerzas. Pero lo que pasa luego pone en duda todo esto, porque el cuerpo calcinado de Faetón lo encuentran las náyades, que son un grupo de ninfas, y lo acomodan en el túmulo, que es este montículo funerario que usaban los griegos y los romanos para sus ritos fúnebres. Y cerca, en una piedra, inscriben el epitafio: aquí está depositado Faetón, auriga del carro de su padre. Aunque no fue capaz de gobernarlo, al menos cayó en gran empresa. Y eso es hermoso porque, de nuevo, Ovidio hace que el lector tenga que decidir por sí mismo. Porque entonces, ¿cuál es la interpretación del mito? Que uno se tiene que atrever y tiene que codiciar dones que sean proporcionales a las propias fuerzas, o que más bien uno tiene que codiciar dones que exceden las propias fuerzas, porque así si fracasa, por lo menos fracasará en una gran empresa. Esa es la decisión que tiene que tomar el lector, y eso yo creo un buen ejemplo de lo que John Keats, un poeta británico, llamaba capacidad negativa, que es la habilidad de un escritor, de un poeta, de buscar la belleza y de describir la naturaleza humana sin necesidad de atar todo el relato con conclusiones fáciles, con moñitos retóricos y con moños de argumentos lógicos, sino dejar ambigüedad y dejar que la ambigüedad misma de la naturaleza humana sea la que reine en el tono y en el fondo del relato. Entonces, Faetón es un tonto o es un héroe, eso es decisión
del lector. ¿Cuál es mi interpretación o por dónde lo miro yo? Quiero retomar los temas que abrí al principio del video. Uno es la relación entre el padre y el hijo y otro es esta cuestión de atreverse con tareas que exceden las propias fuerzas. Empecemos por la relación entre padre e hijo, porque aquí hay un tema muy interesante que remite un poco a las teorías de Freud y a las teorías psicoanalíticas, y es el peligro de que un hijo viva su vida tratando de emular al padre, tratando de ser el padre. Y esto me llevó a pensar en la etimología de la palabra vástago, porque la palabra vástago se usa mucho en las metamorfosis para referirse al hijo de alguien. Un vástago es un brote nuevo en una planta. Y eso es muy hermoso porque eso implica que un vástago es parte de una planta y que para que un vástago brote como una planta propia, con raíces propias en su propia tierra, tiene que ser arrancado de la planta madre o padre. Y eso remite a, eso nos hace pensar en este tema de que los hijos tenemos que arrancarnos del árbol de nuestro padre y de nuestra madre. Y concretamente hablando del tema del padre, de la relación con el padre, está esta idea de Freud de matar al padre, que por supuesto no se hace en un plano literal, sino que se hace en un plano simbólico. Y matar al padre un poco es integrar la ley del padre en una vida propia y en una ley propia y forjarse el propio camino sin identificaciones problemáticas y sin identificaciones, digamos, peligrosas o riesgosas o identificaciones que terminen por desastrar el desarrollo propio. Entonces yo creo que aquí Faetón es un buen ejemplo de los riesgos que hay cuando uno no quiere integrar las luces y sombras del padre, sino que quiere integrar al padre mismo, que uno quiere ser el padre mismo, que a uno no le sirve ser una persona, un individuo, sino que quiere ser el padre. Y lo otro es esta idea de atreverse con empresas que exceden las propias fuerzas. Y esto me hizo pensar en dos, digamos, arquetipos que se repiten mucho en la literatura y son los arquetipos que encarna Faetón y el arquetipo que encarna el famoso héroe reticente. Faetón es el tipo de personaje que se le mide a una empresa que lo excede completamente y en la que evidentemente va a fracasar. Hay muchos Faetones en la literatura, pero yo diría que hay muchísimos más Faetones en la política y en el liderazgo en general. Personas que por ambición, por codicia, se atreven con empresas y con liderazgos para los que no están equipados. Y eso es muy, muy común en la política, como decía. Pero está la contraparte, y está la contraparte del héroe reticente. Suena este concepto extraño, pero el héroe reticente está en muchísimas historias muy populares. El héroe reticente es ese héroe que no busca el poder, que no ansía el poder y que cuando le ofrecen el poder lo rechaza, que rechaza el llamado a la aventura que ha hecho muy famoso Joseph Campbell en sus estudios sobre mitología, pero que las circunstancias lo llevan y lo obligan a asumir el poder y a asumir la tarea. Ejemplos hay muchísimos. Frodo en El Señor de los Anillos es un héroe reticente, es un héroe que no estaba buscando la aventura que se le encomendó. Aragorn también en El Señor de los Anillos, él no ansiaba el poder, pero lo fue asumiendo porque las circunstancias lo llevaron a ella. Si se vieron Dune, por ejemplo, o si han leído Dune, Paul Atreides, que termina siendo una especie de mesías, él al principio no quería ser un mesías y no tenía ningún plan de serlo, pero las circunstancias lo van llevando a ello. Y si vieron la película Cónclave, que es una película sobre el cónclave de la elección de un papa, es una muy buena película, el final es muy regular, pero la película es buena. Hay un personaje que encarna esta idea como de un posible candidato al papado que no quiere ser papa, que siente que la responsabilidad de ser el papa lo destruiría, pero que todas las personas alrededor creen que él podría ser un buen papa. Y eso es muy interesante, es una exploración muy, muy, muy bonita de el héroe reticente.
Entonces están estas dos contrapartes. Faetón es el héroe fracasado, digamos, es el héroe que no tenía las fuerzas para ser héroe, y luego los héroes reticentes son los héroes que terminan convirtiéndose en héroes, en parte porque no ansían el poder y en parte porque están motivados por sus virtudes o por fuerzas más nobles. Entonces, mi conclusión, a pesar del epitafio de las náyades, es que Faetón, en su confusión, en su búsqueda de identidad un poco desesperada y en su error de cálculo al intentar asumir las funciones de su padre, encarna más un fracaso que un éxito y que una posible virtud por haberse atrevido con una gran empresa. Pero los dejo a ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones, y de nuevo les recomiendo encarecidamente lean Las Metamorfosis, o por lo menos el mito de Faetón, que es hermoso.